El argentino es. El argentino es. El argentino es. Entrevistas. Los mejores profesionales nos brindan su gran aporte. Nos brindan su gran aporte. El argentino. Estamos en todos los lugares donde pase la acción. Como si vos estuvieras en el lugar de los hechos. El argentino. Te llevamos los testimonios de las figuras más importantes en todo momento. Por eso el argentino pregunta. Continuamos en el argentino, estamos en contacto con Pablo Garate, que lo saludamos. Buenas tardes, Pablo, lo saluda Caleb Tejero desde Casbas. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y bueno, a todos los vecinos de Casbas y de la zona. Sí, Pablo ya vino a Casbas, ya la conoce la ciudad. He ido más de una vez, conozco Sí. Casbas, sí, la verdad que estuve hace unos días incluso, así que sí, conozco la zona. Está bien. Pablo, lo llamamos para que nos dé, desde su cargo que tiene como diputado provincial, ¿qué opinión tiene sobre lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires en cuanto a la reforma educativa que se viene o algunas cosas sociales que están pasando, por ejemplo el tarifazo? Bueno, en realidad nosotros tenemos una mirada muy crítica de todo lo que es los tarifazos en realidad, porque hay algunos tarifazos que son nacionales, como el tema del gas, pero hay algunos que son provinciales, como el tema de la electricidad, y nosotros creemos que estas, como otras medidas económicas del gobierno nacional, tienen un fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires. Digo, han enfriado la economía, es decir, han bajado el consumo, han frenado lo que tiene que ver con la actualización de los salarios, para decirlo de alguna manera, y eso ha generado que la gente, la verdad, no llegue a fin de mes y además no pueda consumir y gastar su dinero, porque con el aumento de las tarifas, de los impuestos, incluso de las tasas municipales y demás, naturalmente el trabajador, la gente de clase media trabajadora, está teniendo innumerables dificultades. Eso claro. Sin mencionar que también este gobierno ha profundizado un proceso que era de mantenimiento de la pobreza y de aumento de la pobreza. Es decir, el kirchnerismo se fue del gobierno con un 29% de pobreza, es decir, lo único que había hecho era mantener a la gente en la pobreza, pero ayudarla simplemente no para que ascienda socialmente, sino para que se quede en la pobreza de alguna manera, pero este gobierno ha venido a profundizar. Ahora pasó del 29 al 33% de pobreza, diríamos. Y además ha habido pérdida de empleo, ha habido comercios y pymes de la provincia de Buenos Aires que hoy tienen incertidumbre de todo tipo, porque naturalmente no ven, diríamos, rentabilidad en su negocio, y entonces a partir de esa situación empezamos a tener problemas, no solo con el empresario que ve que su empresa o su comercio, el comerciante, ha perdido rentabilidad, sino que además empezamos a tener problemas con el empleo, porque cuando un negocio, un comercio, una pyme no es rentable, el trabajador también empieza a decir, ¿y ahora qué va a pasar con mi empleo? Entonces todas estas circunstancias nosotros creemos que naturalmente han sido creadas por este gobierno después de un año y medio. Por supuesto, sabemos que hay partes que son responsabilidad del gobierno anterior, como también el tema de la inflación. Es decir, el tema de la inflación es un tema que este gobierno no ha hecho nada, pero que el anterior gobierno tampoco. Entonces, naturalmente, todos estos elementos que detallo juntos hacen que estemos en una situación económica y social muy difícil para muchos sectores de la sociedad argentina. Sí, bueno, y si hablamos de la situación social, tuvimos problemas ahí con el ANSES, donde los discapacitados le sacaron la pensión. ¿Qué opinas sobre eso también? Bueno, lo que nosotros decimos es que este gobierno mira la realidad con un solo ojo, con el ojo de la rentabilidad para los empresarios, y ha dejado afuera a lo que veníamos diciendo, a las pymes, a los comercios, a los trabajadores informales, a los trabajadores formales, y después empezamos a ver otros afectados, los jubilados. La atención del PAMI francamente es un desastre desde todo punto de vista. Uh-huh. Han afectado claramente lo que son las pensiones por discapacidad, le han sacado pensiones a gente porque tiene un auto que le costó toda su vida, sin pensar que las jubilaciones de ANSES
son el producto de lo que el trabajador o la trabajadora han aportado toda su vida, no es un beneficio que el Estado le da porque sí. Entonces, por eso digo, este gobierno solo mira la rentabilidad y la renta financiera, no mira a otros sectores de la economía, no mira a otros sectores sociales. Entonces, la verdad es que nosotros, si bien creemos que había que hacer modificaciones, creemos que había que cambiar algunas cosas, pero lamentablemente este gobierno se pasó de rosca para el otro lado. Y en esas situaciones que nosotros hemos decidido ser muy duros en las críticas, porque creemos que la Argentina tiene que tener, para tener un futuro tiene que tener un presente primero, y hoy el presente que tenemos es un presente muy gris, y el pasado que tuvimos, que quiere volver, es un pasado muy oscuro. Entonces, la Argentina hoy se encuentran con la necesidad de que aparezca una fuerza política que ponga las cosas más claras, pensando en el futuro, pensando en defender el empleo, pensando en defender a las pymes, a los comercios, pensando en combatir la inflación, pensando en resolver el problema de la inseguridad que ya nos afecta, pero también pensando en resolver problemas más particulares de cada región. Ustedes ahí, tanto en la zona como en Garré, en lo que es Carué, bueno, en toda esa zona tenemos el problema hídrico, acuciante problema hídrico, que no resolvió el gobierno anterior y que este gobierno tampoco ha resuelto, no ha tomado medidas concretas sobre ese tema. Es decir, nosotros venimos a plantearle al bonaerense que nosotros tenemos propuestas, tenemos equipos, tenemos ganas, y además representamos un nuevo espacio político que piensa claramente en el futuro, pero sin dejar de ver lo que nos está pasando a los argentinos en el presente. Está bien. Pablo, hablemos ahora de elecciones. Estamos viviendo en un clima electoral donde desde ciertos lados se polariza. Tenemos desde un lado Cristina, del otro lado a Esteban Bullrich, los dos grandes fuertes que están compitiendo en estas elecciones, y Sergio Massa se lo vio con 15% de los votos. ¿Algo inesperado para ustedes o esperaban esa cifra? No, nosotros esperábamos un poco más. La realidad es que, diríamos, la sociedad no está polarizada, porque con el intento que hizo el gobierno y que hizo el kirchnerismo, que en lo único que se ponen de acuerdo es en intentar mostrarse enemigos entre ellos, pero no dar una sola propuesta, no plantear cómo se resuelven los problemas, sino solamente hablar de política y de poder, es decir, de intentar que sobrevivir uno y otro fundamentalmente por razones de pelea, por razones de enemistad y no por proyectos o por propuestas concretas. Intentaron polarizar, lo único que consiguieron es que haya 3/3, un tercio votó al macrismo, un tercio votó al cristinismo y un tercio no votó a ninguno de los dos, y en ese tercio nuestro espacio fue el que más representó, y ahora aspiramos a representar completamente a ese tercio de la sociedad que entiende que la política tiene que ser resolver los problemas, la política tiene que ser propuesta, los dirigentes políticos tienen que estar preparados. No podemos vivir en un país que se pelean los políticos solo por tener un carrito más. Ayer escuchaba a la expresidenta de la Nación decir que lo importante era que Tajana fuera senador. Yo me imaginaba lo que pensaba una persona que está sufriendo el tarifazo de la luz, el tarifazo del gas, que pone en riesgo su empleo, que tiene inseguridad, a la gente que está inundada en la zona, a toda esa gente. Lo importante es que Tajana sea senador. Para mí lo importante es que la política le dé el gesto a la sociedad de resolver los problemas, de intentar resolver los problemas, de tener propuestas. Sergio va a presentar en los próximos días, ya tenemos muchos proyectos para que los tarifazos a partir de ahora dejen de existir y solo se aumenten las tarifas a partir del aumento de sueldo, que vaya a la par del aumento del sueldo para que se pueda pagar, porque hoy hay jubilados, trabajadores, la gente que hace changas, que se perdieron las changas, no puede pagar los tarifazos. Entonces digo, ¿alguien cree que lo importante es tener un senador o un diputado más? O evidentemente estamos ante las puertas de una pelea solo por política, que no es una pelea de los argentinos ni de los bonaerenses. ¿Eso es un nuevo proyecto, lo que nos comentaba sobre el proyecto que lleva Sergio Massa? Claro, esto es un proyecto que nosotros venimos analizando desde hace un tiempo, con el tema de pymes. Son dos proyectos que vamos a llevar a cabo en los próximos días, los vamos a presentar en el Congreso Nacional. De hecho, en la provincia de Buenos Aires hemos presentado el proyecto de emergencia PYME y hemos presentado el proyecto de creación de una ley PYME en la provincia de Buenos Aires para defender el trabajo y el empleo y a los comerciantes y a las pymes. Así que nosotros estamos preocupados por mostrarle a la gente, al vecino común, que hay una fuerza política que no está solamente
peleándose por un cargo más. Hay una fuerza política que está pensando en construir propuestas, en construir un futuro mejor, por supuesto, sin dejar de mirar el presente. Está bien. Además de estos proyectos que nos contaba, desde los pymes y desde el tarifazo, ¿qué piensa hacer el espacio Un País en cuanto a la inflación y al desempleo? Bueno, nosotros hemos planteado claramente todo lo que tiene que ver con el Bajemos los Precios, que es parte de un programa integral de combate a la inflación y que tiene como principal referente a Roberto Labaña, con lo cual nosotros primero creemos que lo primero que hay que hacer es sacarle todos los impuestos a los alimentos, y no solo a los alimentos, sino a las tarifas también, que con eso, si hoy una persona, un vecino de la provincia de Buenos Aires, está pagando el 21% de IVA en la tarifa de luz, es decir, la tarifa de luz que le llega a su recibo tiene un 21% de IVA. Si le sacáramos ese impuesto, la tarifa bajaría un 21% y sería muy importante y aportaría naturalmente a bajar la inflación. Lo mismo que lo que estamos viendo con los alimentos. Los alimentos son el producto o los productos que más aumentan y que más tiran para arriba la inflación. ¿Qué quiere decir? Que si le sacamos los impuestos a esos productos que cualquier vecino paga cuando va al supermercado o incluso al mercadito, seguramente estamos combatiendo la inflación, pero también estamos planteando la ley de góndolas, que tiene que ver con defender la competencia para que algunos monopolios no se queden con todos los productos en un supermercado. Es decir, nosotros tenemos un plan concreto y específico en lo que tiene que ver con la inflación. Y con el tema del empleo vamos por dos caminos. Primero, por defender a las pymes, que son las que crean el 70 o el 80% del empleo en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, y por eso lo estamos haciendo. Yo soy el autor del proyecto de la ley de emergencia pyme, y además estamos llevando el proyecto al Congreso de la Nación para transformar los planes de empleo, los planes, diríamos, sociales, no los planes de empleo, perdón, los planes sociales, que hoy hacen que hasta los municipios le tengan el pie encima de la gente, porque diciendo, si no me votaste, saco los planes, se transformen en planes de empleo, en planes de capacitación, se transformen en movilidad social ascendente, es decir, que la gente pueda tener un sueldo, pueda tener aporte y pueda progresar. Entonces, a partir de eso es donde nosotros hacemos hincapié que nuestra fuerza política tiene que tener representación en los parlamentos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación. Porque acá hay una realidad. En algún momento alguien decía, y Cambiemos lo dijo en algún momento, que la mayoría automática del kirchnerismo generó las consecuencias que vivimos. Bueno, la realidad es que no solamente la mayoría, cualquier mayoría automática, en cualquier espacio deliberativo, tanto en los municipios, en la provincia como en la Nación, es muy mala, porque el que la tiene cree que es el dueño de la verdad y que puede imponer la verdad a partir de los números que tiene en los parlamentos. Entonces nosotros lo que decimos es, la etapa que viene de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires necesita consensos, equilibrio, razonabilidad, y para eso necesitamos tener parlamentos bien representados de toda la sociedad, parlamentos en los cuales no haya mayoría, para que obliguemos a los políticos y a los que gobiernan a tener que discutir y debatir y acordar y consensar, porque la solución no la tiene un solo espacio político. La solución la debemos tener y conseguir entre todos los argentinos. Está bien, Pablo. Pablo, para ir cerrando la nota, le pido una pequeña, expláyese usted todo lo que quiera, sobre Santiago Maldonado. Sobre Santiago Maldonado, el joven que desapareció en Esquel y ya su desaparición lleva 48 días. ¿Qué reflexión tiene sobre eso? Primero, que es un argentino sí, que está desaparecido, sí, y con lo cual hay una enorme responsabilidad del Estado. Pero el Estado nos mintió, y el Estado es la ministra Bullrich. ¿Por qué nos mintió? Porque al principio, cuando ocurrió esta circunstancia, lo primero puso cualquier excusa. Puso excusa de que se había escapado a Chile, puso cualquier excusa, que no es una excusa que no debe ser la excusa de un funcionario público. Un funcionario público tiene que trabajar fuertemente porque tiene un problema adelante, que es la desaparición de un joven. Ahora empiezan a aparecer situaciones como la que se venían diciendo, de que puede haber, mejor dicho, una responsabilidad de la Gendarmería y de la Fuerza. Ahora, lo que están intentando hacer es solo responsabilizar a la Gendarmería, y nosotros no queremos solo que se responsabilice a la Gendarmería, queremos responsabilizar a la Gendarmería, sí es, pero también al Estado, a los funcionarios
que son los que le dan las órdenes a la gendarmería, pero también son los que lo investigaron en el primer momento. Entonces, porque la verdad que en la medida de que pasa el tiempo, la investigación y el llegar a la verdad se dificulta mucho más. Con lo cual nosotros responsabilizamos claramente al ministro Bullrich en esta situación, y por ende decimos que este caso, como en algún caso pasó con Julio López, porque también nos olvidamos de eso, a Julio López el kirchnerismo tampoco investigó para encontrarlo. Entonces digo, en cualquier caso, cuando desaparece un argentino o una argentina, necesitamos que el Estado tenga los resortes para investigar y la decisión política de investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces está de acuerdo con el concepto de desaparición forzada. Yo estoy de acuerdo en que, yo estoy de acuerdo con el concepto de que hay un argentino que está desaparecido, y cuando se llegue a la verdad, vamos a ver en qué condiciones qué condiciones y qué tipo de delitos se cometió ante esta situación. Soy abogado, con lo cual no nos corresponde a nosotros tipificar el delito si hubo un delito, porque además de eso, después, si llega a ser definitivamente por la investigación judicial una desaparición forzada, además de eso va a haber una enorme responsabilidad del Estado, y va a haber responsabilidad de funcionarios políticos, y va a haber responsabilidad de gendarmes, y va a haber responsabilidad de la ministra. Entonces, a partir de ahí, seguramente nosotros vamos a exigir algunas cosas, porque esos funcionarios y esos integrantes del cuerpo de gendarmería van a haber cometido algún delito, y también vamos a tener que hacerles pagar las consecuencias de esto a esos funcionarios. Con lo cual, lo que yo digo es, lo primero, todo el mundo tiene que saber dónde está Santiago Maldonado, por qué llegar a la verdad, y después de que lleguemos a la verdad, vamos a ir fuertemente por quienes son los responsables. Está bien. Muchísimas gracias, Pablo Garate, por el contacto, y nos volveremos a encontrar en otro espacio radial, si le parece. No, muchas gracias a ustedes. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Cava y pedirle que nos acompañen. Nosotros tenemos un candidato que es de Cava, que es Mario Sánchez, y les pido que nos acompañen en esta cruzada, porque está bueno que el Consejo Deliberante de Guaminí pueda tener una fuerza política nueva, una fuerza política diferente, y darle una oportunidad a Mario Sánchez para que sea concejal en representación de los vecinos. Muchas gracias. Gracias y saludos. Estábamos hablando con Pablo Garate, es diputado provincial por el Frente Renovador y candidato por Un País en estas elecciones 2017.